Ya estamos de vuelta a 1 de la tarde con 11 minutos y de inmediato conocemos qué ocurre en el mundo. El informe completo del Departamento de Noticias Internacionales. Alejandra, por favor. Adelante. Así es, William. Damos paso de inmediato a estas noticias. La guerrilla de las FARC hizo público un pedido de perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá, al oeste de Colombia, donde 79 personas murieron a causa de la explosión de un cilindro bomba en el año 2002. De este exuberante y empobrecido Chocó, que anhelan la paz en cada respiro de su corazón. Nacionales e internacionales que aceptaron esta invitación. Y entendemos además que no va a ocurrir nunca más a ninguna comunidad en Colombia. Venimos impulsados por el compromiso. Aquí a explicar por qué esa comunidad se encontraba en este. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. La justicia sudafricana otorgó hoy libertad bajo fianza al campeón paralímpico Oscar Pistorius, quien permanecerá bajo arresto domiciliario luego de ser declarado culpable del asesinato de su novia en el 2013 por un tribunal de apelación. La justicia sudafricana otorgó este martes libertad bajo fianza a Oscar Pistorius. El campeón paralímpico permanecerá en arresto domiciliario en casa de su tío en Pretoria tras ser declarado culpable del asesinato de su novia en 2013 en un tribunal de apelación. Será sometido a un control electrónico, podrá salir de la residencia solo 5 horas al día y no podrá alejarse más de 20 kilómetros. Pistorius fue liberado tras pagar una fianza de $690. Su condena aún no ha sido fijada. Mató de 4 disparos a su novia Riva Steenkamp la noche de San Valentín de 2013 en su casa. Siempre afirmó haber detonado el arma creyendo que al otro lado de la puerta del baño, a través de la cual disparó, había un ladrón. Los miembros del grupo de rock Eagles of Death Metal regresaron esta mañana al Bataclan, la sala de conciertos donde estaban actuando cuando atacaron extremistas islámicos. La banda, originaria de California, regresó al teatro cuya fachada se ha convertido en una especie de altar en honor a las 89 personas que perdieron la vida allí. En silencio y con expresión sombría, los artistas colocaron flores en el lugar. Algunos se abrazaron, otros se secaron las lágrimas. Los músicos sobrevivieron a la masacre al esconderse en un vestuario. El Papa Francisco invitó a la Iglesia a abrirse al mundo durante la misa de inauguración del Jubileo de la Misericordia y el Perdón en la Basílica de San Pedro, frente a miles de fieles. El Papa Francisco abrió este martes la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, gesto que marca la inauguración del Jubileo de la Misericordia y el Perdón de los Pecados. En su mensaje invitó a la Iglesia a abrirse al mundo y recuperar el espíritu del samaritano para salir a proclamar la reconciliación. En el ritual estuvo presente el Papa emérito Benedicto XVI, de 88 años, siendo la primera vez en la historia que 2 pontífices inauguran un jubileo. 70.000 personas asistieron a la ceremonia, incluidos el primer ministro y el presidente italiano. Estrictos controles rigen en la explanada de San Pedro y Roma ante la llegada de miles de peregrinos. El primer jubileo de la era Francisco ha estado marcado por imponentes medidas de seguridad, tomadas tras los atentados de París que el 13 de noviembre costaron la vida a 130 personas. Los musulmanes en Estados Unidos rogaron al precandidato republicano Donald Trump dejar de incitar a la violencia luego de que pidiera que se prohibiera el ingreso de los fieles de esa religión al país. El polémico llamado del magnate estadounidense que encabeza los sondeos para obtener la candidatura republicana a la presidencia es parte de lo que organizaciones contra el racismo y la discriminación religiosa describieron como una respuesta sin precedentes
contra los musulmanes tras los atentados de París y la matanza de California. Además, los musulmanes que residen en Estados Unidos dicen vivir con miedo. El vicepresidente brasileño divulgó una carta publicada en la prensa en la que acusa a la mandataria Dilma Rousseff de desconfiar de él. La mandataria brasileña recibió críticas de su vicepresidente Michel Temer por supuestamente desconfiar de él. En una carta publicada por la prensa dijo que en el primer mandato de Rousseff fue apartado de grandes decisiones políticas. También señala a la presidenta de querer dividir al partido aliado del gobierno, que tiene corrientes opositoras en su interior. Precisó que no propone una ruptura de la coalición, pero defiende la reunificación del país. Poco antes, Rousseff expresaba que confiaba en su vicepresidente, cuyo enigmático silencio despertaba conjeturas sobre su apoyo a la mandataria. La misiva aparece en un momento cuando la jefa de Estado lucha por sobrevivir al pedido de juicio político en su contra por mal manejo de cuentas públicas que se gestiona en el Congreso. El titular de la Cámara de Diputados aplazó para este martes la creación de una comisión especial que se encargará de analizar la solicitud. Dilma Rousseff dice que el proceso no avanzará porque no hay razones para ello. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió a Moscú que respete los acuerdos de paz para el este separatista de Ucrania y devuelva Crimea, la península ucraniana que se anexionó en el 2014 a Kiev. Los acuerdos de paz de Minsk no tendrán éxito si Rusia no cumple con sus compromisos, declaró Biden durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Petro Poroshenko. La invasión de Crimea por Rusia no será aceptada por nosotros ni por la comunidad internacional. Ese intento de anexión es contrario a las leyes internacionales, está mal y no será aceptado en ninguna circunstancia, añadió. Y luego que ayer fuera decretada una alerta roja por los altos niveles de contaminación atmosférica en China, la municipalidad de la capital puso hoy en vigor una serie de medidas sin excepción. Más adelante le estaremos ampliando esta información. Los espero con más noticias a las 6:09 de la noche, Julia. Así es, María Alejandra, estaremos pendientes nosotros de la información internacional y también le daremos a conocer en unos instantes cómo se vive la situación de los bloqueos por parte de salubristas en las diferentes rutas de nuestro país. Además, también se reporta un incidente armado a esta hora en la zona 4 capitalina. Tendremos detalles en unos instantes. Quédese con nosotros, ya regresamos.